La historia de la humanidad está forjada por hombres que desafiaron lo imposible, pero pocos nombres resuenan con la fuerza, el terror y la admiración que evoca el de Aníbal Barca. Para comprender la magnitud de su leyenda, debemos situarnos en un mundo donde el mar Mediterráneo era el epicentro de la ambición. Una arena donde dos potencias colosales, Cartago y Roma, se preparaban para una lucha a muerte que decidiría el destino de la civilización occidental. Aníbal no nació simplemente en una familia de guerreros. Nació de una herida abierta, de la humillación de una Cartago derrotada en la Primera Guerra Púnica. Se cuenta que, siendo apenas un niño de 9 años, su padre, el gran general Amílcar Barca, lo llevó ante un altar sagrado y le hizo jurar odio eterno a Roma. Ese juramento no fue una simple promesa infantil, sino el motor que impulsaría cada uno de sus actos, convirtiéndose en la sombra que acecharía los sueños de los senadores romanos durante décadas. Aquel niño creció entre el polvo de los campamentos militares y el brillo del bronce de las armaduras en Hispania, aprendiendo que el liderazgo no emanaba del linaje, sino del ejemplo, de dormir en el suelo junto a sus soldados y de ser el primero en cargar hacia el peligro. Cuando Amílcar murió y su cuñado Asdrúbal fue asesinado, el ejército cartaginés en Hispania no tuvo dudas. El joven Aníbal, con apenas 26 años, era el hombre destinado a liderarlos. Pero Aníbal no buscaba solo mantener lo que su padre había construido en la península ibérica. Buscaba la justicia para su patria y la destrucción de la arrogante República Romana. El detonante fue Sagunto, una ciudad aliada de los romanos que Aníbal sitió y conquistó con una ferocidad que dejó claro al mundo que el tiempo de la diplomacia había terminado. Roma, confiada en su superioridad naval y en que la guerra se libraría lejos de sus fronteras, envió un ultimátum a Cartago. La respuesta fue el inicio de la Segunda Guerra Púnica, un conflicto que redefiniría el arte de la estrategia militar. Sin embargo, Aníbal sabía algo que los romanos ignoraban. Para vencer a la loba romana, debía herirla en su propio corazón, en el suelo de Italia. Pero ¿cómo llegar hasta allí si el mar estaba bajo control enemigo? La respuesta de Aníbal fue una de las decisiones más audaces y suicidas de la historia militar. Cruzaría los Alpes. El inicio de la marcha hacia el norte fue un despliegue de logística y voluntad sin precedentes. Aníbal lideró un ejército dispar y multicultural cartagineses, libios, íberos, galos y númidas a través de los Pirineos, enfrentándose no solo a tribus hostiles, sino al escepticismo de sus propios hombres. Al llegar a las faldas de los Alpes, el invierno empezaba a cerrar sus garras sobre las cumbres. La imagen es casi mítica. Miles de hombres, caballos y los famosos elefantes de guerra, ascendiendo por senderos estrechos donde un paso en falso significaba la muerte en el abismo. El frío era un enemigo invisible que congelaba la sangre, mientras las tribus montañesas lanzaban rocas desde las alturas. Aníbal, sin embargo, no flaqueaba. Se dice que cuando sus hombres perdieron la esperanza ante un desprendimiento de rocas que bloqueaba el paso, él ordenó calentar las piedras con hogueras y luego verter vinagre sobre ellas para agrietarlas, abriendo camino a golpe de pico. Tras 15 días de agonía, el ejército emergió en el Valle del Po. Había perdido a casi la mitad de sus hombres y a la mayoría de sus bestias, pero había logrado lo imposible. El terror se instaló en Roma. El bárbaro estaba a sus puertas. La llegada a Italia no fue el final de sus penurias, sino el inicio de su genialidad. En las batallas del Ticino y del Trebia, Aníbal demostró que no solo era un general, sino un psicólogo del campo de batalla. Comprendió que el sistema romano, basado en la disciplina rígida y el asalto frontal, era vulnerable ante la astucia. En el Trebia, atrajo a los romanos a través de las aguas heladas del río en una mañana de niebla, esperando a que estuvieran entumecidos por el frío para lanzar su caballería numida y una emboscada oculta en los matorrales. La carnicería fue total. Roma, herida en su orgullo, envió un nuevo ejército bajo el mando del cónsul Flaminio, pero Aníbal volvió a superarlos en el lago Trasimeno. Aprovechando una densa niebla matutina, emboscó a las legiones en un estrecho paso entre las colinas y el agua. Fue la mayor emboscada de la historia antigua. 15.000 romanos murieron en pocas horas, y el propio cónsul cayó en combate. Italia estaba abierta, y la pánico cundió en la ciudad de Terma, donde las mujeres clamaban en las calles mientras el Senado nombraba a un dictador, Fabio Máximo.
quien implementó la estrategia de evitar el combate directo, consciente de que Aníbal era invencible en campo abierto. Sin embargo, la paciencia romana se agotó pronto. El pueblo quería acción, y en el año 26 a.C., Roma reunió el ejército más grande que jamás había visto, 80.000 hombres destinados a aplastar al cartaginés de una vez por todas. El encuentro tuvo lugar en Cannas, bajo el sol abrasador de Apulia. Aníbal, con una inferioridad numérica de casi 2-1, diseñó su obra maestra. Colocó a su infantería más débil en el centro, permitiendo que la masa romana la empujara y la hiciera retroceder, creando una formación en forma de media luna invertida. Mientras los romanos, envalentonados, se amontonaban en el centro creyendo que estaban ganando, las alas de infantería africana de élite de Aníbal los flanquearon. Simultáneamente, su caballería destruyó a la romana y regresó para cerrar la trampa por la retaguardia. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución masiva. 60.000 romanos murieron en un solo día. Se dice que Aníbal envió a Cartago fanegas llenas de los anillos de oro de los caballeros romanos caídos. En ese momento, el mundo entero creyó que Roma había terminado. Pero aquí es donde la figura de Aníbal adquiere un matiz trágico. A pesar de sus victorias aplastantes, nunca recibió el apoyo total de la aristocracia de Cartago, que temía su poder tanto como los romanos. Aníbal esperaba que los aliados italianos de Roma desertaran masivamente, pero aunque muchos lo hicieron, el núcleo duro del sistema de alianzas romano resistió. Roma, en un acto de resiliencia casi sobrehumana, se negó a rendirse. Prohibieron la palabra paz, reclutaron a esclavos y adolescentes para formar nuevas legiones y regresaron a la estrategia de desgaste de Fabio Máximo. Aníbal pasó los siguientes años recorriendo el sur de Italia, ganando escaramuzas, pero incapaz de asestar el golpe final. No tenía equipo de asedio para atacar las murallas de Roma y, lo más importante, no tenía refuerzos. Su hermano Asdrúbal intentó cruzar los Alpes con un nuevo ejército para unirse a él, pero fue interceptado y derrotado en el río Metauro. La cabeza de Asdrúbal, arrojada por los romanos al campamento de Aníbal, fue el sombrío mensaje de que su sueño de victoria se estaba desvaneciendo. Mientras tanto, en Roma, surgió un joven general que había estudiado cada movimiento de Aníbal con una obsesión casi religiosa, Publio Cornelio Escipión. Entendiendo que no podía vencer a Aníbal en Italia, Escipión llevó la guerra a Hispania y luego directamente a las puertas de Cartago, en el norte de África. La estrategia funcionó. El senado cartaginés, presa del pánico, llamó a su hijo pródigo de vuelta a casa después de 15 años de campaña ininterrumpida en suelo enemigo. Aníbal abandonó Italia con el corazón pesado, sabiendo que su oportunidad se había escapado. El enfrentamiento final tuvo lugar en las llanuras de Zama. Por primera vez, Aníbal se enfrentaba a un general que dominaba sus propias tácticas y que contaba con una caballería superior. La batalla fue feroz y equilibrada hasta el último momento, pero finalmente las legiones de Escipión, apoyadas por los númidas que antes servían a Cartago, rompieron las líneas púnicas. Cartago fue derrotada. La guerra había terminado, y con ella, el imperio cartaginés. Lo que siguió para Aníbal fue una decadencia llena de dignidad y amargura. Demostró ser un estadista capaz al intentar reformar las corruptas finanzas de Cartago para pagar las indemnizaciones de guerra impuestas por Roma, pero sus enemigos internos lo traicionaron ante los romanos. Forzado al exilio, Aníbal se convirtió en un fugitivo, viajando de corte en corte por el Mediterráneo oriental, ofreciendo su espada a cualquier rey que osara enfrentarse a la expansión romana. Fue asesor en las cortes de Antíoco III, en Siria y de Prusias en Bitinia, pero la sombra de Roma era ya demasiado larga. Siempre un paso por delante, los emisarios romanos exigieron su entrega en cada refugio que encontró.
Finalmente, acorralado en un pequeño pueblo de Bitinia y viendo que no había escapatoria, Aníbal decidió que no sería un trofeo en un triunfo romano. A los 64 años, bebió el veneno que siempre llevaba consigo en un anillo. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron un lamento sobre la impaciencia de los romanos por ver morir a un anciano que tanto les había hecho temblar. Aníbal Barca no solo fue un militar, fue un símbolo de la resistencia del espíritu humano contra un destino que parecía inevitable. Su genialidad táctica sigue siendo estudiada en todas las academias militares del mundo, desde West Point hasta Sandhurst, siendo la batalla de Cannas el estándar de oro de la maniobra de cerco. Pero más allá de los mapas y las estrategias, su vida es una lección sobre la soledad del genio. Fue un hombre que luchó una guerra casi personal contra una nación entera, cargando sobre sus hombros el peso de una civilización que al final no estuvo a su altura. Su legado transformó a Roma para sobrevivir a Aníbal. Roma tuvo que endurecerse, profesionalizar su ejército y expandir su visión más allá de Italia, convirtiéndose accidentalmente en el imperio global que Aníbal tanto había intentado prevenir. Al mirar atrás a través de los siglos, la figura de Aníbal se recorta contra las cumbres nevadas de los Alpes como una advertencia sobre la arrogancia y la perseverancia. Su nombre quedó grabado en el lenguaje romano con la frase Aníbal ad portas, el grito del arma que los padres usaban para asustar a sus hijos y los senadores para advertir de un peligro inminente. Fue el enemigo más amado y odiado de la antigüedad, un hombre de una cultura refinada que hablaba varios idiomas, que escribía historia y que, sin embargo, dedicó cada fibra de su ser a la destrucción. Al final, aunque Cartago fue borrada del mapa y sembrada con sal por los romanos décadas después, Aníbal Barca ganó la batalla por la memoria. Roma escribió la historia oficial, pero no pudo evitar que la grandeza de su mayor adversario brillara con una luz propia, recordándonos que incluso en la derrota más absoluta, un hombre con una voluntad inquebrantable puede hacer temblar los cimientos del mundo. La profundidad de su carácter se revela en anécdotas que lo humanizan en medio del mito. Se dice que durante sus años en Italia, Aníbal perdió la vista de un ojo debido a una infección contraída en las marismas del Arno, pero se negaba a abandonar el frente, dirigiendo a sus hombres desde lo alto de su último elefante sobreviviente, Surus. Esta imagen del general tuerto, cansado pero indomable, personifica la esencia de los Barca, el rayo que golpea sin descanso. No buscaba la riqueza personal, sus soldados lo seguían porque él pasaba las mismas privaciones que ellos. En un mundo de mercenarios, él creó una hermandad de armas que se mantuvo unida, incluso cuando la esperanza de victoria se había desvanecido. Su capacidad para inspirar lealtad en hombres de lenguas y costumbres tan distintas es quizás su logro más milagroso, más incluso que cruzar las montañas con elefantes. Hoy, cuando caminamos por las ruinas de Cartago en Túnez o por los campos de batalla de Italia, el eco de los cascos de la caballería numida parece susurrar todavía entre los olivos. Aníbal nos enseña que el destino es a menudo una cuestión de tiempo y apoyo. Si el Senado cartaginés hubiera enviado la mitad del apoyo que Escipión recibió del romano, el mapa del mundo hoy sería irreconocible. Quizás hablaríamos una lengua derivada del púnico, y nuestras leyes tendrían sus raíces en las tradiciones de Tiro y Sidón. Pero la historia no conoce el condicional. Aníbal permanece como el gran sí de la antigüedad, el hombre que llegó a las puertas del paraíso, pero que fue devuelto por la implacable marea de un estado que aprendió a no rendirse nunca. Su vida concluye como una tragedia griega, el héroe que posee todas las virtudes menos la suerte necesaria para vencer al tiempo y a las instituciones. Finalmente, el estudio de Aníbal nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la enemistad. Roma nunca tuvo un enemigo al que respetara más. Incluso Escipión el africano, en un encuentro legendario años después de Sama en la corte de Éfeso, le preguntó a Aníbal quién creía que era el mejor general de la historia. Aníbal respondió que Alejandro Magno era el primero, Pirro de Epiro el segundo y él mismo el tercero. Escipión, divertido, le preguntó qué habría dicho si él lo hubiera derrotado en Sama. Aníbal, con la agudeza que lo caracterizaba, respondió que en ese caso se habría colocado a sí mismo el primero, por encima de Alejandro. En esa respuesta se resume todo: el orgullo,
el reconocimiento del valor del adversario y la conciencia de su propio lugar en la eternidad. Aníbal Barca no necesitaba un imperio para ser recordado. Su nombre se convirtió en el imperio mismo de la estrategia, una llama que se niega a apagarse mientras existan hombres dispuestos a desafiar las cumbres de lo imposible.